tengo un tema que puede ser que dure media hora y se corte. Así que en tal caso, yo les vuelvo a pasar el nuevo link por WhatsApp. Perfecto. Si para la próxima te presto mi Zoom, Ah, bueno. El Zoom que no tiene límite de horario. Ahí me estaba escribiendo y no llegué a hacerlo, así que para la próxima va. Dale. Pero si alguien tiene algún problema de conexión o lo que sea, me habla por privado y lo asistimos. A ver. Hay alguien que está acoplando. Sí. Hola. Buen día, Mario. Hola, Mario. Yo lo apago. Buen día. Hola, Janina, Mario. ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Un buen día. Hay un micrófono ahí que se está acoplando. Sí. Un auricular. Recién lo que hablábamos con Jorge es que los que puedan, ahora cuando entra Jorge, que pongan en silencio los micrófonos para que no haya tanto ruido de ambiente. Perfecto. Y bueno, y hablábamos un poco de que para cada uno de nosotros es importante encontrarse, vernos las caras, ver cómo está cada uno, cómo está atravesando el momento. Así que bueno, ahora les pido si quieren ponemos los micrófonos en silencio, así lo escuchamos a Jorge. Y bueno, Jorge nos cuenta un poco cómo están viviendo esto, cómo se están organizando y a ver qué podemos aprender. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu intervención. Muy amable, una vez más. Muy, muy amable. Y adelante. Un gusto. Bueno, buenos días, Buenos Aires. Los saludo aquí desde Israel. En un momento en el que, más allá de las líneas que siempre nos unen, creo que nos une algo que nos une a toda la humanidad en este momento, que es el desafío que presenta el coronavirus. Veo gente, quiero primero que nada, aparte de agradecerle a Mario y a Janina haber organizado este encuentro, veo a Pablo Rosic, que creo que está como persona privada, pero también él es uno de nuestros, representa a nuestro socio principal en el área de salud en Argentina, el CEMIC, y un gusto verte, no sabía que ibas a estar, pero un gusto verte acá en esta actividad. Por favor, si pueden cerrar los micrófonos, Jani, si le das cerrás a todos, yo me abro solo, si no podés silenciar a todos. Ok, muy bien. Bueno, creo que en la Argentina están viviendo la situación del coronavirus de un poco más tarde de que empezó, un poco más tarde de que nosotros empezamos a vivir esta situación en Israel. Una situación que representa, primero que nada, un desafío como tema de salud, un desafío social, y por supuesto, digamos, un desafío económico. Creo que también en lo que tiene que ver, a ver, que alguien puso el share, estas son cosas que pasan, lo podés sacar, Janina, lo podés sacar ahí, vos también. En las opciones arriba podés sacar, o si no, Silvia, si puede apretar donde apretó el botón para hacer el share, el compartir la pantalla para que salga, si no, Janina, lo tenés que hacer vos llevando tu clic arriba donde están las opciones. Ahí estamos, muy bien, gracias. Fíjense, no tocar ningún botón. Como piense que el botón tiene el virus. El botón está infectado, no lo toquen. Entonces, como estaba diciendo, acá tenemos una parte que es el desafío de salud, desafíos sociales y desafíos económicos también. Creo que este grupo también, como Cámara de Comercio, creo que también es un tema que
que conecta una de las cosas que uno ve en todo el mundo, en lo que tiene que ver con las decisiones de gobiernos, tiene que ver con toda una dinámica que se presenta entre las autoridades de salud y las autoridades económicas de los gobiernos, que cada uno tira para otro lado y al final los que deciden son los presidentes, primeros ministros. Lo vemos acá en Israel claramente, la dinámica entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas de Israel es la que determina qué nivel de cuarentena fue gradualmente subiendo en la población general de Israel, cuando la tendencia de las autoridades sanitarias fue desde el principio en Israel, hay que hacer una cuarentena completa. Si hubiera sido por eso, estaríamos en cuarentena completa desde que aparecieron los primeros casos, en un modelo muy agresivo, y las autoridades de los ministerios de Economía, de Finanzas, diciendo eso va a ser una catástrofe para la economía irrecuperable y hay que hacerlo de forma gradual sin perjudicar la producción. En ese balance es que Israel sí tomó una política finalmente de cualquier forma bastante dura en lo que tuvo que ver con asegurar el aislamiento. El tema del coronavirus básicamente en lo que tiene que ver con la prevención, el tratamiento y la reducción de los infectados y la minimización de reducir al mínimo el número de víctimas, tiene básicamente cuatro desafíos, que primero es el desafío de aislamiento, segundo es el desafío de poder testear, hacer pruebas a la gente para identificar dónde están los focos de infección y dónde se puede seguir contagiando, tercero el área de tratamiento, y cuarto lo que es el área de ubicación de la gente que está infectada. Y estos son 4 desafíos sociales que China los pudo resolver de forma muy efectiva una vez que pasaron a tratar el virus. El problema es que lo hicieron con una demora muy importante, pero cuando entraron en acción lo pudieron manejar bien por ser un tipo de Estado, un tipo de sistema político que le permitió al gobierno del primer día todos estos temas manejarlos con un control absoluto del comportamiento de la población. En las sociedades democráticas, sea Israel, Europa, Argentina o Estados Unidos, hay un elemento que tiene que ver con los derechos civiles, la libertad del individuo, que implica un nivel de responsabilidad colectiva que creo que hoy, mirando también la experiencia que tenemos en Israel, y yo desde el lugar en que estoy como director de la respuesta global de Hadassah en el mundo, lo veo y lo voy siguiendo en distintos lugares del mundo, que es uno de los problemas más grandes que enfrentamos es la falta de responsabilidad colectiva de ciertos grupos de las sociedades en las que vivimos, y que alcanza con que sean un 10% para que el virus se difunda de forma muy rápida. No hace falta que sean muchos los que no cumplan con las normas de aislamiento y que no sigan las reglas para que el virus no se siga difundiendo. Alcanzan con que sean unos pocos, que esos pocos lo hagan con otros, porque en esto, y no voy a entrar en cosas que imagino que ya vieron, porque sé que en Argentina, como en todo el mundo, están bombardeando con qué tipo de acciones hay que hacer, lavarse las manos, por dónde se transmite el virus. Después, si quieren, la parte de preguntas, si hay cosas que quedaron como huecos en lo que fui diciendo, lo pueden preguntar, pero no voy a las cosas más básicas. Desde una mirada del proceso social, colectivo y global, estamos frente a un desafío que implica que los gobiernos se organicen para lo que ya sabemos, todos sabemos bien, que es todo el tema de, digamos, hacer que la curva sea una meseta y que no sea una curva de pico, para darle tiempo a los sistemas de salud que puedan responder a los casos agudos que pueden convertirse en casos mortales, y para eso necesitan un tiempo de preparar lo que nunca se preparó, porque nadie se imaginó que un nivel de virus con una pandemia de este tipo iba a suceder, con lo cual cada país tiene que resolver sus problemas internos. El mundo en general tiene una falta de insumos, equipamientos, camas para responder a este desafío. Entonces el tema de la curva es crítico, porque eso es lo que permite que si uno va recibiendo los casos que van a llegar, pero los va recibiendo en cuotas y no en cash, lo que llamamos que serían un pago de entrada, y que todos entran al mismo tiempo, si eso se puede repartir, da tiempo para varias cosas. Uno, para que los sistemas de salud, la infraestructura hospitalaria, tenga una chance por lo menos, o sea, tenga una chance de estar mejor preparados, por un lado. Segundo,
que la experiencia de lugares donde ya los hospitales, los médicos experimentaron con ciertos remedios, con ciertas terapias, con ciertos productos que pudieron ver si funcionaron o no funcionaron, ese tiempo que se gana vale oro, porque hay un conocimiento que se va generando. En la historia de un virus nuevo, como es el COVID-19, 2 meses es muy poco tiempo, pero es tiempo, o sea, hay un tiempo de conocimiento que sí se puede generar, por lo menos para saber. Por ejemplo, hay toda una discusión de si el cloroquina es algo que tiene ¿sirve o no sirve? La discusión está abierta. En el mundo científico, lo que Trump anunció como la panacea en su momento para el tratamiento del coronavirus, sigue siendo un tema de discusión científica. Pero se sabe que en muchos casos sirve combinado con otro tipo de remedios y que solamente médicos lo pueden aplicar. El problema de esto es que la gente en la desesperación y el pánico entra a decir, bueno, hay que comprar esto porque este es el medicamento que nos va a salvar, que en realidad, como lo dicen todos los expertos del mundo, en este momento no hay ningún remedio para el coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus, primero, es un virus y los virus no tienen remedio, sino que los virus lo que tienen es vacuna o que el cuerpo genere los propios anticuerpos para ganarle a cualquier virus, y en esto este virus no es diferente, pero lo que produce la muerte es efectos que el virus produce en el cuerpo que generan que el cuerpo esté totalmente frágil a bacterias que entran y van destrozando primero el sistema respiratorio y después otras partes vitales del cuerpo, como por ejemplo problemas cardíacos y otros problemas que aparecen y que ya se saben que aparecen enfermos de coronavirus eventualmente. Con lo cual, el tema del aislamiento tiene que ver con esa curva, que es la que nos permite ganar tiempo. Por eso también, y esto es importante marcarlo, cuando los gobiernos dicen, y como yo no soy de gobierno, lo puedo decir, no represento ningún gobierno, cuando los gobiernos dicen, la cuarentena es hasta el 3 de abril, Semana Santa, Pesaj en Israel, como lo llamemos, son fechas para que la gente no entre en el pánico psicológico masivo de que le digan, en realidad es una cuarentena por tiempo indefinido, hasta que podamos decirles, ahora tienen luz verde y pueden volver a empezar a salir a la calle tomando ciertas medidas. Hasta que eso no pase, estamos en cuarentena para poder lograr este efecto. Ahora, el segundo tema es el tema de las pruebas. El tema de tener la cuarentena, pero no tener las pruebas, sin tener pruebas a nivel masivo, no le permite a los gobiernos, a las autoridades, a las instituciones entender dónde están los focos y cómo poder ir controlando. Eventualmente, cuando haya más pruebas, cuando las pruebas sean más efectivas, sean más rápidas y se puedan producir para tener un mapeo mucho más amplio, vamos a poder empezar a identificar áreas libres y áreas ocupadas. Y cuando haya áreas libres, sí se van a poder empezar a hacer soluciones puntuales en regiones que se puedan cerrar para que tengan una posibilidad de circulación dentro de los espacios cerrados. Yo ya estoy hablando de los caminos de salida, un poco de a poco es importante que veamos dónde está la luz al final del camino. El camino es un camino duro, pero vamos a llegar ahí. El tercer tema es el tema del tratamiento, y acá es donde es muy complicado, porque como dije antes, el único tratamiento que tiene en realidad este virus es generar los anticuerpos. Lo que podemos tratar es las dificultades que trae el virus y que produce la muerte. El desafío que todos los médicos ven y lo deben estar escuchando, leyendo en Argentina, y bueno, el que sigue prensa internacional de distintos lugares, es en todo el mundo. O sea, yo diariamente leo en 10 idiomas distintos noticias de lo que están hablando del coronavirus en distintos lugares. Es el tema de las enfermeras, de los médicos. Dicen, en nuestra vida nunca hemos visto un virus tan agresivo. La expresión de algunos médicos es decir, vemos que la gente mayor que entra como casos graves, que es como si tuvieran un fuego adentro, como les consume lentamente los pulmones. Es un virus que no se parece a ningún otro de los que conocimos en nuestras generaciones. Veo según todas las edades que se ve en la pantalla acá, en las pantallitas que estamos en esta actividad. En ninguna de nuestras generaciones. Es un virus que probablemente quizás sea similar al que hubo hace 100 años, cuando fue la plaga de 1918, pero tampoco sabemos. Es un virus muy agresivo que de repente aparte sorprende y parece pacientes que están estables, de un día para el otro, dispara, se hace un fuego
y los liquida. Y este es un desafío muy grande, junto con el otro desafío que trae este virus, que vuelvo al primer punto, que es el tema del contagio, que es un virus que contagia de forma muy efectiva cuando el paciente no sabe que lo tiene y tampoco tiene ningún síntoma. Y esto lo habrán escuchado ya muchas veces. Pero eso es lo que lo hace más complicado, porque comparado con, por ejemplo, las epidemias de las últimas décadas, como por ejemplo el ébola o el SARS, vamos a tomar el ébola como ejemplo. El ébola es una enfermedad horrible, o sea, terrible. Ahora, para contagiarse del ébola, uno tenía que estar cercanía así, de cerca, no a 2 metros, o sea, no a 1,5 metros, muy cerca de una persona que se veía claramente, físicamente, que estaba sumamente enferma. Ahora, si nosotros estuviéramos acá todos juntos, en vez de estas camaritas, estuviéramos reunidos en una reunión, la posibilidad de que alguno de los que estamos acá tenga el virus, vamos a decir, hay un 5 entre 10% de que hay 2 de todos los que estamos acá que lo tienen, y que esos 2 van a contagiar a entre 2 y 3 personas. Ahora, lo van a hacer sin ninguna culpa, porque en realidad no saben que lo tienen. Todos estamos aquí reunidos sin demostrar ningún síntoma. Según los estudios que hizo Hadassah, junto con otros hospitales de Israel, en la última semana, a partir de un análisis de los casos de Israel y de análisis de personas asintomáticas, y confirmando con otros centros del mundo, que esta es una información que está circulando en los últimos 2-3 días, un 50, escuchen este número porque es terrible, un 50, o sea, es muy duro, un 50% de las personas que tienen este virus son totalmente asintomáticos. La mitad, 1 de cada 2 no va a tener ningún síntoma. Es muy bueno para saberlo como noticia, es decir, bueno, me voy a contagiar, pero en realidad no ni siquiera voy a tener un resfriado, no voy a tener tos. Lo voy a contagiar, mi cuerpo lo va a luchar, no me voy a enterar, hasta que después empiecen a hacer el análisis de sangre para encontrar los anticuerpos, que se va a hacer dentro de un poco tiempo en cada lugar, para saber si lo tuve o no lo tuve. Si ya lo tuve, ya estoy inmunizado de por vida contra esta versión del COVID-19. Y aclaré, dije esta versión porque si hay una mutación se puede complicar. Estoy inmunizado. Ahora, el problema es que si ese 50% circula entre la gente, contagia a otros que puede ser que sí sean sintomáticos. Porque lo que hay que entender es que lo que los científicos explican no es que hay distintas versiones del virus y por eso unos son asintomáticos y otros no. Tiene que ver con cómo cada cuerpo reacciona con el virus. Quiere decir que si yo contagio a alguien, estoy totalmente sintomático, contagio a alguien, a 3 personas, esas 3 personas pueden ser que pasen a ser casos agudos, que sí tengan síntomas y hasta que sean fatales. Por eso cuando se hace todas estas campañas de cuarentena, de cuidar la distancia, mi recomendación clarísima es, el que piensa que estén exagerando, preferible pensar que no. Preferible pensar que no, porque el contagio se ha demostrado muy fuerte. Si uno mira los números hoy en día, que los números en realidad, cuando uno mira el número oficial de cantidad de infectados del coronavirus en el mundo, estamos hablando, hoy pasamos los 700.000. O sea, al ritmo que vamos, en 3-4 días vamos a pasar el 1.000.000, y si no menos, pasar el 1.000.000 de infectados del coronavirus en el mundo. Aproximadamente 700.000 y aproximadamente estamos llegando a los 35.000 muertos. Con lo cual uno podría decir que un 5%, en matemáticas, 5% de los infectados se mueren del coronavirus. Ahora en realidad el número del porciento es menor, debe estar entre el 1 y el 2%, porque se calcula que de los 700.000, que son casos infectados oficialmente, los que se hicieron la prueba, por ejemplo en Israel, para dar un ejemplo, se calcula que de los miles de enfermos que hay hoy en día oficiales, tiene que haber aproximadamente 2, 3, 4 veces más, y si no más, hay cálculos estimados de que hay muchísimos más, que podría haber 50.000 ya infectados en Israel, son muchísimo más grandes, con lo cual, si uno dice, si en vez de 700.000 estaríamos hablando de 3 millones, 35.000 estaríamos en un 1%. Ahora, un 1%, para comparar, es 10 veces más, un 1% de mortalidad en relación a la cantidad de infectados, es 10 veces más que el porciento de gente que se muere todos los inviernos en general, en todos los países, de una gripe normal, de lo que es la influenza, el virus de la influenza, de una gripe.
es el 0.1%. Si acá hablamos de un 1 y se calcula entre un 1 y 2%, estamos hablando es entre 10 y 20 veces más mortal que una gripe normal. Y por eso es que entre el nivel de contagio y la severidad del virus, que hablamos de un fenómeno que es muy único comparado con otros fenómenos. Ahora, Israel tiene varias cosas positivas en relación al manejo de la crisis y de la pandemia, que tiene que ver, primero, la ventaja que tiene Israel de tener un sistema de salud muy unificado, a pesar de que está organizado por varios hospitales, 4 administradoras de salud, con lo cual no es un solo sistema, es muy unificado en la aplicación de las políticas. Como no tenemos sistema federal, nacional, provincial, municipal, privado, público, o sea, Hadassah es un hospital, para los que no conocen, un hospital privado sin fines de lucro, pero que es en realidad prácticamente la excepción. La mayoría de los hospitales pertenecen a una de las obras sociales que es pseudo gubernamental, con lo cual está todo muy coordinado y las políticas en general se siguen. Hay desafíos importantes en ciertos grupos de la población, particularmente en la población ultraortodoxa, en algunos grupos de la población ultraortodoxa que no siguen las regulaciones y sigue siendo todavía un desafío. Pero fuera de eso, en general, también hay una responsabilidad colectiva grande que permite que todo lo que son las medidas que se van haciendo se vayan cumpliendo. Jorge, perdóname que te interrumpa. Sí, por favor. Si se llega a cortar la conversación, vuelvo a hacer otro link y lo mando a todos por WhatsApp. Que cada uno, según quien se lo haya compartido, le pida el nuevo link. Lo aviso porque podría llegar a cortarse, entonces en cualquier momento nos volvemos a conectar. Muy bien, gracias, Janina. La experiencia de Israel tiene algo muy positivo que tiene que ver, primero que nada, con tener el nivel de medicina que tiene Israel y de médicos que son investigadores. En eso, por supuesto, Hadassah es líder por ser el centro de investigación y de educación, aparte de ser un centro que atiende pacientes, con lo cual hay toda una producción de conocimiento. Para darles un ejemplo, que esto es prácticamente una primicia, nosotros estamos trabajando, el departamento de emergencia de Hadassah creó unos protocolos basados en la experiencia de las últimas 4 semanas que se adoptaron el día de ayer para todos los hospitales de Israel, que tiene que ver cómo se maneja la emergencia. La emergencia, se llama, acá hay gente que trabaja en hospitales, la emergencia es la entrada al hospital, en muchos casos, salvo el que va a una consulta a un hospital, la emergencia es una de las entradas principales que tiene, especialmente cuando estamos en una situación de emergencia como esta. Cuando los desafíos de la emergencia tienen que ver con el enfermo que viene porque piensa que tiene coronavirus y se aparece en el hospital, en Israel la indicación es no hacerlo, es llamar a lo que es Maguen David Adom o la Cruz Roja, la versión israelí de la Cruz Roja, que llegan a la casa y revisan al paciente para que no entre en contacto con otros pacientes. En otros lugares del mundo, y todavía hay gente que llega, porque dice, bueno, estoy resfriado, me duele la panza, tengo la tos muy seca, y llega. Hay todo un protocolo que tiene que ver cómo tratar a ese paciente, y cómo tratar a un paciente que llega por cualquier otra cosa, y que como todo, hoy en día, todo israelí, desde como se planteó el tema del aislamiento, todos somos sospechosos, sin haber hecho nada malo, es por culpa del virus, todos somos sospechosos de tener el coronavirus. ¿Cómo manejás una emergencia normal para entender el momento que el paciente llega, que puede ser, todos son pacientes que pueden tener coronavirus, cómo manejar ese flujo de pacientes? Porque gran parte del desafío ahora, y ahí paso al tema de cómo Hadassah y los hospitales de Israel y el sistema en general está manejando esto, y qué lecciones se van aprendiendo, no se aprendieron, se están aprendiendo en el camino, pero algunas ya se saben, que son importantes para asegurar que el tsunami no llegue, ¿no? El tsunami es el tsunami de pacientes que llegaron a Italia y que se mueren no porque no se les pueda salvar la vida, sino porque tuvieron que elegir a quién le dan la cama. Y el protocolo es muy claro, que a la cama se la dan al más joven, no porque haya un privilegio para los jóvenes que en relación a los mayores, sino porque los jóvenes van a usar menos tiempo
el equipamiento para salvarse que una persona mayor que puede estar semanas usando un respirador y las chances que tiene de sobrevida son menores. Entonces, en la elección el protocolo indica que se lo tienen que dar al que es más joven para que puedan salvar mayor cantidad de gente. Para no llegar a ese punto, hay cosas que tienen que pasar. Una parte es el reforzamiento de las infraestructuras, equipamientos, ventiladores, camas, hospitales de campaña que hay que crear, que hay que inventar, que tengo que decirlo acá, y no sé si algunos de los que están acá están involucrados en eso, pero realmente sigo muy de cerca toda la actividad del sector empresarial en la Argentina, de organizarse para hacer algo, y de juntarse, y de tratar de hacer una diferencia como empresarios, y creo que es un ejemplo para otros países del mundo donde el empresariado está cada uno por su lado, buscando qué hacer, y no sé todavía cuál es la efectividad que esto tiene, soy parte de algunas de las discusiones, pero creo que es importante desde el lugar de la iniciativa, es un ejemplo muy positivo. Pero más allá de la parte de la infraestructura, hay un segundo desafío, que es, para darles un ejemplo, en Israel, con todas las medidas que se tomaron, hay 3.000 personas del personal médico de Israel que están en cuarentena. En Hadassah tenemos 200 personas del personal médico, que en general el total es entre médicos y enfermeras, tendremos unos 2.500 médicos enfermeras, 1.000 médicos, 1.500 enfermeras aproximadamente. Estamos hablando de casi un 10% del personal médico. Ahora, ¿qué pasa si la infección se transmite entre los médicos porque no están bien protegidos? Que bueno, vi un poco en Argentina médicos y enfermeras reclamando que si no tienen equipamiento no va a ser. Tienen razón, o sea, el desafío es grande, porque en el momento que uno solo, que ya nos pasó en los hospitales, en Hadassah y en el resto de los hospitales en Israel, en el momento que un médico aparece como positivo, todos los médicos que trabajaron en ese departamento con él tienen que entrar en cuarentena por 2 semanas. Es 2 semanas sin todo ese cuerpo médico. Si eso uno lo multiplica a varios departamentos, se entra en un desafío muy grande. Por eso no es solamente los médicos que están en la parte del coronavirus. Una cosa que es importante marcar, hablamos todo el tiempo del coronavirus. Para los hospitales, hay gente que sigue teniendo ataques de corazón, hay gente con cáncer que si no tiene la quimioterapia se muere, hay gente que tiene operaciones de urgencia que no se pueden detener, accidentes de tránsito hay menos porque ya casi no hay autos, por lo menos eso hay menos, pero hay un montón de cosas que el hospital tiene que seguir funcionando. Y cuanto menos personal médico hay, es como las batallas. Uno va perdiendo soldados, y después se te queda sin soldados, te queda la segunda línea, la tercera línea. En Hadassah nosotros empezamos un programa ayer, que es un programa de entrenamiento a médicos y enfermeras de otras especialidades a estar listos para reemplazar a los que enfrentan el coronavirus. Los médicos en general están preparados para todo, pero no se especializaron en estas áreas. Que puedan estar preparados para entubar, para decidir, para analizar los casos, para tomar decisiones, por si el nivel de infección llega a la primera línea. Y estas son cosas que son muy importantes de hacer. Nosotros estamos por lanzar un programa mundial para compartir los protocolos y el conocimiento de los médicos de Hadassah, que están en este momento muy ocupados, pero logramos hacer, por lo menos de la unidad internacional, que los médicos de Hadassah compartan sus protocolos con el mundo, y en ciertos lugares vamos a poder también hacer consultorías directas a los gobiernos, Ministerio de Salud, estamos en contacto con mucha gente en el mundo que todavía no llegaron al punto en el que Israel, por lo menos, viene pasándolo, manejando los números de cierta forma bastante bien, uno podría decir. Todavía lo que viene va a ser mucho peor, no llegamos al pico. Cuando lleguemos al pico la situación va a ser mucho más dramática, pero hay ciertas cosas que se están haciendo, uno puede decir, bueno, hay algo que se puede aplicar para manejar esta crisis. Creo que podemos abrir para algunas preguntas, me parece, Janina. Nos quedan 6 minutos en esta versión del, ahí lo ve arriba, del Zoom. Pero creo que si podríamos abrir ahora algunas preguntas después de esta introducción larga que hice. Así se puede abrir ahí. Si el que quiera hacer una pregunta que pueda hacer, abrir el micrófono y poder preguntar. Hola Jorge, yo soy Diego Friedman,
soy Hola, Diego. médico. ¿Cómo estás? Hola. Nos conocimos en algún viaje a Israel. Sí, hola Diego, ¿cómo estás? Tengo un par de reflexiones. Una de ellas es que no sabemos si la inmunidad que va a generar la infección por el virus va a ser de por vida. Eso no lo sabemos. Segundo punto, hay antivirales que son muy efectivos para tratar virus. Todavía no se encontró el antiviral indicado para el coronavirus, pero, por ejemplo, la hepatitis C se cura perfectamente con antivirales. Hay ensayos clínicos en curso con antirretrovirales que se utilizan para el VIH, que han demostrado cierta eficacia, si bien no concluyente, para tratar con el coronavirus, pero digo, no descartemos la posibilidad de contar con un tratamiento específico dirigido más allá del tratamiento antiinflamatorio que puede brindar la cloroquina o otros inmunomoduladores. Otra reflexión es acerca de la mortalidad. Realmente no sabemos cuál es la mortalidad porque desconocemos, como bien tú has dicho, el universo de personas infectadas. Como es imposible testear a toda la población, nunca vamos a saber la verdadera tasa de mortalidad, porque es una cuestión de numerador y denominador. Hoy conocemos el número de muertos sobre el total de enfermos y un poquitito más de personas que podemos testear. Pero si, como sabemos, el 50 o 60% de la población va a estar infectada, no enferma, la mayoría de ellos asintomáticos, realmente la tasa de mortalidad va a ser muy baja. Esto no lo podemos saber hoy, pero es un tema para tener en cuenta. Sí, yo creo, sí, Diego, yo creo, como para comentar en tus reflexiones, dos cosas. Una, o sea, las estadísticas para mí, yo soy sociólogo, con lo cual crecí con estadísticas y vivo con estadísticas, pero las estadísticas en esta situación, si va a ser un 0, o no un 0, porque un 0 no va a ser, si va a ser un 1% o va a ser un 0.8 o va a ser un 2 o un 3 o un 4, la verdad que en este momento no es tan importante, eso quedará ya para análisis posterior. Lo importante es comunicar efectivamente a la gente, esto es serio, este no es un virus más que de otra gripe que viene todos los inviernos y que mucha gente se muere todo el tiempo, como algunos líderes políticos del mundo comunicaron al principio en sus países, como restando la importancia, diciendo, bueno, si igual mucha gente se muere por la gripe, no quiero entrar en política, con lo cual no menciono quiénes, los habrán seguido en las noticias. Por suerte no en mi querido país, Argentina. Pero en otros países sí lo han hecho. Y eso es un mensaje que no comunica correctamente a la población la importancia de entender que las medidas que se toman y lo que se le pide a la gente que colabore, que es muy poco, no es exagerado, es lo que hay que hacer. Y yo creo que el comunicado más importante es entender lo que te pedimos que hagas es no para que te cuides, es para que cuides al resto, porque te importa la gente alrededor tuyo, porque te importan tus abuelos, la gente alrededor que es diabética, que tiene otras enfermedades crónicas, porque esa gente está en un grupo de riesgo. Porque si hay algo que sí sabemos, no importa cuál va a ser el número final en respecto a la población total. Sabemos claramente, desde que empezó, y en cada país donde siga habiendo mortalidad, y en cada lugar, que es un 15% de las personas mayores de 80 años, si están infectadas, murieron. Un 7-8% de las personas mayores de 70 años, si les cayó el virus, se murieron. Es una estadística que existe. ¿Cuánto eso es de la población general y de todos los que se infectaron? A esa gente no le importa. Y lo más importante es que esa gente no se contagie. Con lo cual, bueno, en algunos países manejaron cuarentenas solo para la gente mayor, es decir, como ideas. Nadie lo hizo en realidad de esa forma. Sí, en algunos países tomaron medidas mucho más restrictivas para esos grupos, para grupos de riesgo. Ese es un comentario. Con el tema de la inmunidad colectiva, eso me lleva a un tema que creo que es el tema de salida, ¿no? Mucha gente, y hablo, los que ya me han visto en alguna otra charla, hablo de esto todos los días en grupos así. Gracias, Janina, por hacerlo ilimitado, no tenemos que parar. Que es, aparte de ver el camino duro que vamos a pasar, hay que ver también, bueno, cómo vamos a salir. Hay que empezar a soñar el día que vamos a salir, entendiendo que no va a ser dentro de 2 semanas. Que solamente un milagro de la Pascua o del Pesaj nos va a hacer que sea dentro de 10 semanas. Pero en realidad, antes que lleguemos a las 10 semanas y antes que salgamos de Egipto, vamos a tener que pasar por las 10 plagas. No quiero ser pájaro de mal agüero ni decir nada que
sea muy dramático. Pero la verdad, lo que pasa es que el que leyó el Éxodo sabe que después de las 10 plagas salimos y fuimos libres. O sea, entender que hay un horizonte. Y acá los horizontes que se maneja otra vez, nadie lo tiene claro. Acá hay también, digamos, en el mundo que yo me muevo, que es el mundo de la salud pública, de hospitales, del tema de salud y con la mirada sociológica, de las ciencias sociales, digo, acá hay procesos que hay que mirarlo desde cómo, no cómo volvemos, ya no hay un camino atrás, no hay un camino para volver a donde estábamos, no solamente visto el tema de salud. Si uno mira, por ejemplo, cómo China empieza a salir de la crisis, que la gran pregunta es si China salió de la crisis, está saliendo o está saliendo de la primera ola antes de que empiece la segunda, es una pregunta que nadie sabe. Los chinos lo muestran como un gran éxito, pero si uno mira las imágenes que llegan de China en las últimas 48 horas, sacaron a los chinos con mucha banderita a trabajar, todos con la máscara, todos con los guantes, todos separados 2 metros de cada uno. Y esa es toda la producción que por ahora pueden empezar a intentar hacer de vuelta. Nosotros tenemos que imaginar que también el momento que volvamos a salir a la calle, cuando digo volvamos, que lo digo en primera persona del plural, me refiero nosotros, con nosotros, 3.000, 4.000 millones de personas en el mundo que están en cuarentena, porque India, que son 1.500 millones, están todos en cuarentena, que ya agregó a un número gigante de todo el mundo. ¿Y cómo vamos a volver? Bueno, esa es la pregunta que los médicos que están ahora apurados en resolver los pacientes y cómo organizar para los pacientes que vienen, están ocupados en eso, pero el mundo se está empezando a pensar, el mundo está empezando a pensar, bueno, ¿cómo retomamos? No hay fórmulas mágicas, no es como en un momento dijo, por ejemplo, Trump, que lo puedo sí nombrar, en este caso decir, ya ayer no, pero hasta hace 2 o 3 días que decía, bueno, en Easter, en la Pascua, vamos a retomar todos la producción y todo el mundo vuelve a trabajar. No hay fórmulas mágicas para que eso pase, porque mientras el virus está ahí afuera y se pueda contagiar de uno a otro, si vuelva a haber una posibilidad de contagio, no vamos a poder volver a la vida que teníamos antes, porque es un virus fatal. Y hay todo un tema de organización. Ahora, con el tema de los medicamentos, y vos digo que sos médico, imagino que lo sabe muy bien, es el desarrollo de una vacuna, no hay cómo cortar el camino, no hay un atajo, no hay atajos para el desarrollo de una vacuna. Se pueden acelerar ciertos procesos si los gobiernos mueven ciertos procesos regulatorios más burocráticos, pero hay un tiempo de demostrar el safety, lo que es la seguridad, que no hay efectos secundarios, que nadie se va a morir porque se haga una cosa así, y que no le va a destrozar otras partes del cuerpo, que para ver el resultado tiene que pasar un tiempo, con lo cual como dijo Hugo Sigman en Infobae, Mario, que salió en Infobae, en la entrevista que le hicieron, lo dijo claramente, dijo, bueno, en el mejor de los casos será a fin de año. O sea, estamos hablando de un 2020 sin vacuna. Ahora, se están experimentando remedios, medicamentos, antivirales, como dijiste, que tienen la posibilidad de, como ya se usaron para otra enfermedad, de hacer ahí sí hay un atajo en la burocracia, se hace más rápido. La regulación permite aplicar para otra enfermedad, teniendo un permiso rápido, de forma experimental, y si los gobiernos lo aprueban, usarlo en pacientes. Pero algo totalmente nuevo, recién dentro de 1 año y medio, 2 años. Con lo cual hay que entender que tenemos que vivir con esta situación y apostar a la innovación, a la tecnología, en encontrar soluciones a lo que dije al principio, que son, nosotros tenemos desafíos de salud pública, desafíos sociales, desafíos económicos, que hay que poder pensar cómo cada país, cómo el mundo se reorganiza por este tiempo que hay que pasarlo. Pero entender que es un tiempo que va a llevar que lo pasemos. Y bueno, al final vamos a salir. Yo soy de la filosofía de que vamos a salir mejorados. No le agradezco, hay gente que dice gracias, veo tantos videos y cosas que salen, gracias al coronavirus, y ahora empezamos a pensar todo lo que hicimos mal. Digo, yo no le agradezco nada al coronavirus, lamentablemente es un disparador que dispara toda una serie de cuestionamientos que preferiría que no tuviéramos, que apareciera por otra cosa, no porque tanta gente muera y tanta gente pase por este riesgo y tengamos que estar todos enfrentando este desafío cotidiano
de tener que vivir la vida que estamos viviendo ahora. Preguntas, comentarios. A ver, ¿querés abrir ahí? Darío, ¿estás hablando? Si querés abrir el micrófono o Yani se lo abrís. Ahí veo que creo que es Darío, por lo que Ahí veo. puedo Ahí, opinar Pablo, algo. Darío. ¿Escuchás? Sí, Darío, después Pablo. Vamos a hacer un poco de orden. Yo acá lo veo, Yani, si no vos también podés ahí. Darío. Pablo, adelante, Pablo, te cedo la... ¿Arrancó? Sí, sí, dale. Después Pablo ¿Qué ahí tal? está en línea. Bueno, hola, ¿qué Mucho tal? Buen gusto. día. Primero, Mucho Jorge, gusto. gracias. No, Pablo, adelante. No, yo quería comentar algo que estamos viendo acá en CEMIC. CEMIC, que no sé cuántos conocen, es un centro médico de investigaciones clínicas y que está empezando a recibir las primeras oleadas de pacientes con coronavirus positivo y ya bastantes personas internadas. Yo soy psiquiatra y estamos viendo otro de los efectos secundarios, si quieren, de la infección por el coronavirus, que es el impacto emocional en el equipo de salud. Empieza a percibirse lo que pasó también en otros países, que es renuncias, deserciones, dificultad del equipo médico para no aterrorizadamente afrontar la situación. Digamos, hay como en cualquier otra guerra, una serie de víctimas de un evento que es mucho más silencioso, no es medible aparentemente, no es evidente, no produce fiebre, pero produce cualquier cantidad de víctimas. Y como decía Jorge, esas víctimas son los únicos que pueden estar frente a los pacientes y resolviendo la situación, así que el tema y sin sonar excesivamente dramático, el tema del equipo de salud es altamente complejo, hay poca gente entrenada. Acá en CEMIC largaron en terapia intensiva un curso online para no especialistas en técnicas de rehabilitación respiratoria, uso de materiales vinculados con la respiración mecánica, etc. Y a las 3 horas había 3.000 inscriptos en todo el país. Un curso online que creo que empieza ahora o mañana, no sé exactamente. Pero bueno, nada, voy a ser muy breve. Otro efecto complejo es el impacto de todo esto en el personal y en el equipo médico y la necesidad de armar equipos de, entre comillas, salvataje emocional o psicológico de la gente que tiene que enfrentarse en primera línea con esto. Y ahí, hasta aquí llegué. Pablo, Yo perdón. creo... Cierro mi micrófono. Jorge, nos quedan pocos minutos porque sé que vos tenés que entrar a otra reunión. Propongo una cosa, si querés, dejemos que Darío haga la consulta que quiere y después respondés los dos, ¿puede ser? Ok, sí, sí, cómo no. Bueno, gracias, Jorge, y saludos a todos los amigos conectados. Te quería consultar algo que yo soy un neófito en la materia de salud pública, pero como que suena mucho en la prensa y no lo termino de entender. Una ecuación, hay un país que aparentemente tuvo mucho éxito en el abordaje del coronavirus, que fue Corea. Entiendo yo, mediante testeo masivo en la calle, más que nada, digamos, detectando los no sintomáticos. Y otro país, por ejemplo Argentina, que utiliza una técnica, digamos, de confinamiento, no testeo masivo en la calle, como serían los dos extremos de abordaje del problema. Y ambos tienen costos y beneficios, digamos. ¿Cuál es tu opinión o cómo lo ve Adasa ese tema? Mira, yo te digo cómo lo ve Adasa y cómo lo vemos desde la perspectiva israelí, ¿no? Que es, Argentina en realidad tomó un modelo bastante parecido al modelo israelí, en el sentido de aislamiento. Y por un tema muy claro, yo creo que hay que entender Asia, hay que entender Corea. Si uno mira los 3 países más exitosos en el control de la epidemia, son 3 países de Asia, que es Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong. Ahora, para entender por qué ellos tienen ese éxito hay que entender 2 cosas, que no tiene ni Argentina, ni tiene Israel, ni tiene Estados Unidos, ni tiene ningún país europeo. ¿Qué es? Primero, son asiáticos, es otra cultura, es la cultura de la obediencia, es una cultura de
Es la cultura, o sea, ¿cómo le explicás a un japonés? No le tenés que explicar a un japonés que mantenga una distancia, porque un japonés ni te toca ni te deja que lo toques, ni le das un abrazo ni le das la mano. O sea, hay un tema que tiene que ver con una distancia social y una obediencia que es parte de la cultura de lo que sería el lejano oriente. Eso primero, que si uno se imagina, y uno no se tiene que imaginar, yo lo veo acá todavía, desde mi búnker de oficina que tengo en Tel Aviv, dentro de mi casa, gente que todavía al lado pasan por al lado y no respetan las reglas. Y uno lo ve en Argentina y lo ve en España con pibes que salen en el medio, un país que está muriendo cientos de personas por día y la policía tiene que andar persiguiendo a pibes jóvenes que por divertirse están dando vuelta en la calle y ocupando el tiempo de la policía en eso como si no pasara nada. O sea, hay un tema que tiene que ver con cómo uno maneja en las democracias occidentales el tema de un aislamiento. En lugar donde uno recomienda, por ejemplo, el presidente, para darles un ejemplo, el presidente de Adas Internacional, el líder voluntario, vive en Hong Kong. Él es judío de 3 generaciones viviendo en Hong Kong, vive ahí, es hongkoniano. Y él cuenta que en Hong Kong, que tienen un nivel muy bajo de mortalidad y relativamente también bajo de infectados, ellos todavía pueden seguir yendo a los restaurantes. Ahí van al restaurante, cada mesa tiene una separación de 2 metros con la mesa siguiente, toda la gente está con barbijos, y todos respetan. No hay una persona que no respete el sistema, con lo cual es una diferencia. Pero la segunda diferencia grande que lo explica es que esos países pasaron por el SARS. Y como pasaron por el SARS, la epidemia del SARS, si se acuerdan, crearon inmediatamente, como los países que hubo un terremoto y ya tienen sistemas de defensa de terremotos que se disparan en el primer minuto, tienen sistemas que detectan en el primer minuto, ven los 2 primeros casos y ya ven el escenario de qué va a pasar en 2 meses. Y saben qué medidas tienen que tomar del primer momento para controlar a través de las pruebas y a través del nivel de aislamiento que tienen que generar para controlar los focos de contagio. En el resto del mundo, Israel, Argentina, Estados Unidos, Europa y el resto, no estamos preparados para eso. La gente no tiene esa conciencia. El que vivió el SARS y tuvo que pasar en Japón, en Taiwán, en todos estos países, en Corea, tuvo que andar con la mascarita por no sé cuántos meses y mantener toda esa vida, para ellos es bueno, ya lo pasamos, ahora hay que hacer lo mismo para cuidarnos. En el resto del mundo, la gente todavía sigue cuestionando, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Pero por qué tenemos que aislarnos? ¿Por qué no me puedo encontrar con mis amigos a tomar algo? Entonces, por eso no son 2 extremos, sino que tienen que ver también con una diferencia cultural muy importante en distintos lugares del mundo, que también explica por qué en Europa está pasando lo que está pasando, y también por qué en distintos lugares de Europa los niveles son diferentes. Si uno mira Alemania, que tiene muchísimos infectados, la tasa de mortalidad es la más baja de toda Europa. Y uno dice, ¿por qué los alemanes? ¿Los alemanes tienen mejores defensas? No, los alemanes son un poco como los asiáticos, con excepciones, pero le dicen, esto es lo que hay que hacer, y Merkel dice, Merkel se hace, no hay en el medio a ver qué hacemos. Entonces creo que tiene que ver con un tema cultural. Sí, Janina. Hacemos una pregunta más que tengo a Mario, Sí. y vamos cerrando, así te invitamos. Sí, bueno, buen día a todos nuevamente y gracias Jorge nuevamente. Ahí me acabo de enterar que el primer ministro Netanyahu entró en cuarentena porque su asesora en temas religiosos, la portadora del coronavirus, y bueno, y obligatoriamente, supongo él y más de un colaborador se ve en esta necesidad. Indudablemente la Argentina está tomando muchos aspectos del modelo israelí de cómo manejar esto. Uno lo percibe no solo por lo que habla con algunos funcionarios, por los contactos entre gobiernos y porque es un modelo a seguir. La pregunta concreta, o mejor dicho, la preocupación es que si una sociedad tan disciplinada
tan organizada, y te diría hasta militarizada, sin que esto se me malinterprete, militarizada porque toda su población o la mayoría pasa por el servicio militar, el virus sigue, o sea, el contagio sigue creciendo, diríamos casi exponencialmente en Israel. ¿Qué nos queda a las sociedades como las nuestras que tienen altísimo nivel de indisciplina social, donde por ahora la naturaleza nos sigue haciendo un favor con el calorcito, porque el invierno acá todavía no llegó, más allá que nos ha dado una ventaja relativa de poder estar mejor preparados, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginan ustedes, desde el conocimiento internacional que tienen, cómo imaginan la evolución de estos niveles de contagio en un país como el nuestro, como la Argentina, y más siendo vos argentino, ¿no? Yo creo que o sea, quiero intentar terminar en una nota positiva, pero creo que estoy con gente suficientemente sofisticada para transmitir una opinión realista. Lo que nosotros vemos ahora en lo que es la pandemia del coronavirus en el hemisferio norte es nada comparado con lo que va a ser cuando el hemisferio sur pase a temperaturas frías. No por un tema de que el invierno sea diferente, sino que la pobreza es diferente. Y en países donde se va a combinar la pobreza con lo que Mario llamabas como la indisciplina social que es presente en muchos de estos países, la posibilidad de que la epidemia se controle va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Comparado con Israel, bueno, estamos hablando de algo, vamos a decir así, en todo, uno mira a Estados Unidos y dice, ¿cómo puede ser que Nueva York, que es la capital económica del mundo, o sea, está Wall Street, es la ciudad más rica, que concentra más riqueza en todo el mundo, y sin embargo, no tienen cómo contenerlo? ¿Por qué? Porque el problema está en los primeros días. Uno mira cada uno de los lugares donde los grandes números aparecen y qué pasó en los primeros días. En Madrid, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, salieron miles, decenas de miles porque nadie les dijo que no, ellas no tuvieron la culpa, porque es la democracia, salieron y se juntaron el Día de la Mujer a hacer una manifestación gigante donde se transmitió el virus de una mujer a otra, de todas las clases, de todos los grupos, por todo Madrid. Y ahí se llegó a donde llegó. En el norte de Italia llegaron tarde los médicos a entender que eso estaba pasando y la gente llegó directamente a las guardias de los hospitales de emergencia y contagiaron a toda la gente que estaba en las guardias y a todo el cuerpo médico que todavía no sabía que lo que estaba entrando en el hospital era el coronavirus. Los errores del principio son los peores. Por eso yo creo que, y ahí sí terminó una nota positiva, que Argentina comparado con otros países de Latinoamérica, miro Chile, miro Brasil, que ni que hablar, creo que es lo que va a tener Brasil, que ya de por sí es en proporción y en número real es el que tiene la crisis más grande de toda América Latina. Argentina, tengo que decirlo, y otra vez sin entrar en ninguna política de ponerlo por el otro, pero tomó, no se puede decir a tiempo, pero tomó las medidas correctas, que es cerrar el grifo así de golpe en el momento en que por lo menos se pueda contener. Lo que pasó es que ya la gente se contagió antes, la gente se llevó ahora el virus a la casa, y no todo se está manteniendo completamente, y acá no hay, esto realmente, cuando dicen no hay grises en el tema del aislamiento, uno no puede decir, no, pero no puedo no encontrarme con mi abuelo o con mis padres. No hay grises, es blanco-negro. Una vez que me encontré, si yo estuve en contacto con otra gente con la que pude haberme infectado, y el virus lo puedo tener porque estuve en contacto con otra gente, en los últimos 14 días, si me encuentro con una persona mayor de 80 años, le puedo estar transmitiendo el virus, aunque me encuentro con esa persona una sola vez. No es porque me encuentro un ratito. O sea, y en esto es donde yo creo que América Latina va a tener una crisis mucho más grande. En general, el sur va a tener cuando esto llegue a África, va a ser también una crisis muy grande. En la India, cuando empiecen a aparecer los casos, va a ser una gran catástrofe,
Argentina, creo que en ciertas partes de la Argentina van a poder manejarlo mejor que otros países de América Latina, pero no va a dejar de ser un gran desafío. Hay lugares de concentraciones de pobreza muy grandes, donde va a ser muy difícil contener la epidemia. Eso va a ser un desafío muy grande para todo el sistema de salud, y por eso todo lo que se está haciendo en Argentina para prepararse para ese momento es lo más importante, que es lo mismo en todo el mundo. En este momento no es el momento para entrar ni analizar qué pasó antes, qué errores se cometieron, es un momento de acción. Es de acción individual, es de acción colectiva, de cada uno pensar qué puede hacer. El empresario que no sabe qué hacer ahora, que se ponga a inventar algo, una solución que resuelva el mundo, porque después, al final es lo que va a poder resolver a mucha gente que pueda seguir estando sana. Y bueno, en eso es lo que consume cada minuto de mi vida, de muchos de los que están acá y de mucha gente en el mundo en este momento, y por supuesto los héroes que son los médicos que están en el frente, que yo lo único que hago y lo que hacemos es ver todo el tiempo cómo podemos hacer para ayudarlos, pero realmente cada uno es un soldado en esta batalla global, y bueno, un poco es pensar cuál es el rol que nos toca cumplir en esta época. Bueno, Jorge, muchísimas gracias de corazón a vos por dedicarte a nosotros. Gracias a todos los que se linkearon para participar. La verdad que creo que a todos nos hace bien vernos, volver a conectarnos, saber que estamos presentes. Desde ya que la Cámara de Comercio Argentino-Israelí sigue funcionando, aunque sea de forma remota. Así que, Jorge, seguramente te vamos a volver a molestar en unos días, como para ver cómo seguimos, porque nos hace bien conversar. Y desde ya que todas las iniciativas, ya sean del sector privado, de ONGs gubernamentales, que nos quieran hacer llegar, nosotros todo el tiempo estamos compartiendo necesidades, porque siempre estamos juntando puntas, ¿no? El que tiene para ayudar y el que necesita. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos comunicando. Muy bien, muchas gracias. Gracias Mario, gracias Janina por el liderazgo y estamos en contacto. Los saludo. Chao. Chao, chao.